¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Leonor Selva, la directora ejecutiva de ANEP, porque han dado a conocer una evaluación económica de país y vamos a entrar en detalle, por supuesto, a conocer esos indicadores y ese análisis, por supuesto, de la realidad en materia económica en El Salvador. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Leonor. No, gracias, Eduardo, por la invitación y buenas noches a todos los que nos sintonizan. Muy bien, hay como varios segmentos dentro de esta evaluación. Hay uno, quizás a nivel general se sostiene la economía por el buen desempeño de las exportaciones y también se hace una referencia al crecimiento que se ha registrado en las remesas en el país. Sí, justamente creo que en esta ocasión dar el informe económico es un poco complejo porque tanto el mundo como El Salvador está en una transición, de post-pandemia, pero también de otras dinámicas económicas, sociopolíticas y geopolíticas distintas. Pero ¿qué resaltamos? A nivel local, las exportaciones y las remesas siguen siendo los dos motores que hacen a la economía salvadoreña estar a flote. ¿Por qué? Las remesas, porque las remesas, aunque ya no están teniendo el crecimiento que tuvieron el año pasado, siguen teniendo un crecimiento normal del 7%. ¿Por qué digo normal? Porque antes de la pandemia ese era el porcentaje en el que las remesas crecían regularmente. Entonces, digamos que desde el pico extraordinario que tuvimos, el rebote extraordinario que le llamamos hace 6 meses al cierre del 2021, si al 2021 lo llamamos el rebote económico, al 2022 le estamos llamando el aterrizaje. O sea, estamos llegando a los valores normales de crecimiento, de remesas y otros temas que teníamos antes de la pandemia. Justamente. ¿Quiénes todavía, digamos, están sacando cabeza y sacando la economía? En gran medida las exportaciones. ¿Por qué? Porque como hay un fenómeno inflacionario a nivel mundial, eso significa que nuestros exportadores están todavía posicionando sus productos y ahorita vendiéndolos en el extranjero a un precio más grande porque el consumidor extranjero todavía lo está pagando. ¿Será también el factor de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, que cierta materia prima, ciertos productos de ese lado del mundo no está llegando y nuestros exportadores aprovechan también las cercanías con Estados Unidos para mover más carga? Más que el conflicto de Ucrania, yo diría que todavía es la idea de el concepto y el compromiso de las economías norteamericanas con el nearshoring. Okay. Entonces, el nearshoring, ¿qué es? Traer a las grandes fábricas que estaban en Asia, traerlas a la región latinoamericana y empezar a consumir un poquito más. Ahora, ¿qué pasa? Ahí es donde ya nosotros empezamos a decir que el contexto se vuelve un poco retador. ¿Por qué? Porque uno de los indicadores más importantes en Estados Unidos, el ánimo de consumo ha empezado a decrecer. ¿Qué significa eso? Que la gente ya no está consumiendo tantos productos como antes. Eso puede ralentizar un poquito a nuestros exportadores, que aún así, hay que decirlo, todavía en el 2022 tienen mucho que celebrar porque están exportando, han visto un crecimiento del 17% en sus exportaciones, pero sí que la tendencia en la media ya no están creciendo a tanto valor como antes, pero creo que es justamente el momento para darle ese segundo impulso, porque, como les digo, tenemos estas varias corrientes, varias cosas pasando en el mundo, que si las aprovechamos bien, podemos salir victoriosos como país, y si no, creo que nos conformaríamos con volver a tasas de crecimiento como las teníamos antes de la pandemia, del 2%. El estimado del gobierno es que vamos a crecer 2.6%, ellos ajustaron sus predicciones. El Banco Mundial creo que nos da todavía un crecimiento más moderado, como del 1.9%. Entonces la idea es que este sea un llamado de atención a tiempo. O sea, una de las frases que estamos usando es el tiempo apremia. Ahorita podemos tomar decisiones económicas que realmente le permitan al país salir en una posición más privilegiada en este rearreglo de la economía mundial.
Muy bien, vamos a ver algunas de las estadísticas y es que en cuanto a las remesas, según los datos, el 2021 ha cerrado con 7.515 millones. Específicamente esto representa un aumento del 32%. Sí, estas son buenas noticias todavía. ¿Por qué? Porque obviamente las remesas, mantener ese flujo de remesas nos permite todavía como población. Yo sé que con mucha dificultad todos estamos sintiendo como el costo de la vida está más alto, pero digamos que esas remesas funcionan como una especie de alivio que nos permiten tener un poquito más de liquidez. También es una buena noticia porque significa que la crisis económica en Estados Unidos todavía no está golpeando a nuestros hermanos lejanos de una forma muy contundente. Una de las buenas noticias de la economía norteamericana es que el desempleo sigue bajo. Entonces eso permite prever que nuestros hermanos lejanos todavía tienen cierta estabilidad en cuanto a sus empleos y por ende todavía pueden seguir mandando la remesa. Ahora, hay una situación complicada en el entorno mundial, hay que decirlo, con el tema de la inflación, incluso Estados Unidos se habla de que podría entrar una recesión y otro tipo de factores, los cuales podrían en algún momento llegar a afectar el flujo de remesas, el comercio con nuestros países y por ende, como dicen, si a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Justamente, ya van 2 trimestres que la economía de Estados Unidos decrece. Eso ya es una indicación de que posiblemente va a entrar a una recesión. También hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está desacelerando su economía para que la inflación no se le dispare. Y parece que la Reserva Federal de Estados Unidos va a continuar en esa línea. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos está al 9% y ellos quieren regresar al 2%. Y eso lo hacen, ¿cómo frenan ellos la inflación? Volviendo más caro el dinero, es decir, subiendo tasas de interés. Entonces, parece que la postura es, vamos a sacrificar crecimiento económico para controlar la inflación. Y ese parece ser el compromiso de la Reserva Federal, lo cual de nuevo puede ser algo que vuelve un poquito más complejo exportar a ese mercado. Y al mismo tiempo las remesas, si hay que decirlo, si bien nosotros seguimos recibiendo un buen flujo, hay que ver qué está pasando porque cuando nos comparamos con el resto de países de la región centroamericana y México, ciertamente en El Salvador las remesas están creciendo menos que en esos países, partiendo de que los flujos sigan en el mismo orden. Vamos sí. a pedirle a producción que nos regale esa gráfica donde está el comparativo de la región centroamericana y ahí pues sí se ve la diferencia con el resto de países. ¿A qué se deberá esta situación? De que creo que aquí hay un montón de flujos. No podemos decir que estamos mandando menos gente porque no pareciera ser que las cifras que se reportan de Estados Unidos de detenciones ilegales marquen una diferencia en tendencia. Todos los países seguimos mandando la misma cantidad de personas, pero por alguna razón los montos y los flujos de remesas sí, en el caso de El Salvador se está recibiendo un poquito menos. Digamos que eso escapa más que el análisis económico. Creo que hay que ver también los factores. Ahí hay algunas cosas. ¿Qué mercados se están volviendo más lentos en Estados Unidos? La construcción. Y ese es uno de los sectores que más emplea migrantes y donde más emplea migrantes salvadoreños. También puede ser que sí, la inflación ya les esté pasando factura a nuestros hermanos lejanos y en la medida que ellos costearse su vida ya sea un poquito más caro, van a poder mandar menos flujos. Pero por el momento, por eso es que nosotros insistimos. Este es un año clave que tenemos que decidir si estábamos conformes con la economía que teníamos antes o si queremos hacer cambios estructurales, porque hay oportunidades allá afuera que podemos tomar para no repetir esa misma historia. Pues los crecimientos del 2% es lo que teníamos antes de la pandemia, que no es fatal, no es un desastre, pero son insuficientes para suplir las necesidades de los salvadoreños, sobre todo en temas de generación de empleo. Ahora, si no lo comparamos, digamos, ahí está Honduras, Guatemala y otras naciones, sino que netamente con El Salvador, ahí en la barra se ve por año cómo viene en decrecimiento este tema también, y esto llama la atención comparado
con nosotros mismos como hemos venido con años anteriores. Sí, y ahí es interesante, o sea, que veamos que las dinámicas y que entendamos que las remesas son, es como que hayamos un chorro, pero que no dependía de nuestra economía. Que era del vecino. Entonces había que aprovecharlo, está bien, nadie creo que al final es la solidaridad de nuestros hermanos lejanos que quieren seguirle apostando a sacar adelante a la familia que se quedó atrás. Pero eso tenemos que aprovecharlo para que El Salvador se vuelva más productivo. No podemos confiar que eso siempre va a estar ahí para sostener nuestra economía. Tenemos que volvernos más productivos. Ahora, si va, digamos, en sentido inverso, es decir, ya no se está yendo tanta cantidad de salvadoreños hacia los Estados Unidos y por ende el flujo de las remesas ya no es tan grande, debería verse un reflejo en una mejora en la economía, que hay más empleos y que la gente está generando pues mayor estabilidad, se va a ver en los impuestos, en generación de empleo en el país. Eso debería ocurrir. Sí. Mira, de cualquier forma, la regla básica es, si crece la población, tiene que crecer la economía, porque si no, vas a estar repartiendo los mismos recursos escasos entre más personas. De alguna forma, la migración siempre ha sido una salida, una válvula de escape imperfecta, bastante sufrida, para lo que no hemos logrado sacar adelante nuestra economía. Y por eso creemos que más que un mensaje pesimista, la idea es, hoy hay un momento propicio para tomar decisiones distintas que nos permitan tener un crecimiento económico distinto. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos, tenemos mucho más que conversar con Leonor Selva esta noche, por supuesto, haciendo un análisis económico. Retomando un poco lo que hablamos en el segmento anterior, Leonor, el año pasado se llegó a crecimientos de 10%, el gobierno lo mencionó mucho en el informe económico que brindaban al cierre del año, pero era entendible que era el efecto rebote de tanto que se había caído por el tema de la pandemia y el crecimiento que se tuvo recuperando lo que se había caído, más el crecimiento normal de la economía, y creo que el 10% más o menos fue lo que terminamos cerrando el año. Digamos, este año ya va una proyección hacia lo normal, hacia la estabilización todavía. Ya vamos a hablar del tema de los empleos y las empresas que se perdieron y la recuperación, pero digamos, hay una apuesta de tener un crecimiento mayor a lo que teníamos antes de la pandemia. Según la proyección del PIB para 2022, el mismo gobierno, es de 2.6%, según el gobierno. Sí, digamos que nosotros nos decimos que es bastante razonable creer que la economía de El Salvador, si crecemos lo suficiente, esto último que queda del año, podemos alcanzar crecimiento del 2%. El Banco Mundial nos da un poquito menos, es más pesimista, el BCR, el Banco Central de Desarrollo, es un poquito más optimista, pero al final yo creo que un número clave es El Salvador, para crecer lo que tiene que crecer, deberíamos de estar buscando y apuntándole a crecimientos del 6% anual. Entonces nos falta la tarea y yo creo que es, no nos conformemos, dejémonos guiar por las datas y sobre todo que la política económica esté dirigida por metas claras, orientándole a la competitividad y a la productividad. Porque ¿qué es lo que nos está pasando? A veces pensamos que El Salvador es una isla y El Salvador está queriendo atraer empleos, pero está compitiendo con todos los vecinos de Centroamérica. Y vamos a ver que sí, una de las cifras en las que no estamos, en las que estamos como en el último lugar, es en atracción de inversión extranjera. ¿Por qué es importante la inversión extranjera? Nuestros empresarios salvadoreños ya están haciendo esfuerzos enormes, pero la inversión extranjera es la que nos permite generar empleos en los números y cifras que se necesitan para el país.
Hay una proyección del Banco Mundial también. Le pedimos a producción que nos apoye con esta gráfica que ha manifestado la proyección de crecimiento para 2023 y ahí está a nivel de todos los países. Panamá, vea usted el crecimiento que refleja, igual que República Dominicana, pues los dos más altos y en esta pues lamentablemente estamos en el último eslabón y es muy bajo. Esto es 2023, es 1.9%. En lugar de ir apuntándole a un 3% de crecimiento, si es que se da 2.6 al cierre de este año, pues es 1.9. ¿Por qué tan bajo esa proyección? ¿Por qué podría ser tan baja? A ver, realmente porque tenemos que entender que si bien la pandemia interrumpió todo, y de verdad que sí creo que hay que celebrar el 10% de crecimiento que tuvimos el año pasado, porque fue un esfuerzo conjunto de los trabajadores y de las empresas de hacer esfuerzos extraordinarios para recuperarnos. Sí. Pero no hemos abordado los obstáculos estructurales, los que veníamos acarreando desde hace años, y por ende, hoy que ya volvemos a la normalidad, volvemos en las mismas condiciones. Esto sumado a que, a veces tenemos que evitar como salvadoreños solo vernos el ombligo, que es decir, creer que somos un país aislado y que la historia la contamos y termina en nosotros. Nuestros compañeros centroamericanos son, al mismo tiempo, un mercado interesante que podríamos aprovechar. Siempre se ha dicho que El Salvador tiene muchísimo potencial para ser como la central logística de Centroamérica, pero además son nuestra competencia. La pregunta no solo es qué estamos haciendo o no estamos haciendo nosotros, es que al mismo tiempo nosotros tenemos que estar viendo que otros países están haciendo más. Por ejemplo, Guatemala ahorita tiene un trabajo coordinado entre su Ministerio de Economía y el sector privado, o sea, los empresarios guatemaltecos, para hacer actividades de promoción de inversión conjunta. ¿Y qué tal les está yendo en ese sentido? De hecho, son de los países que más inversión extranjera en Centroamérica están atrayendo. Okay. ¿Qué otros países? A ver, Costa Rica. Costa Rica está cosechando lo que invirtieron en tener mano de obra calificada hace años. Hace años que le apostaron a hacer una mano de obra que pudiera hacer servicios tecnológicos. Es decir, que tuvieran un poquito, subir el nivel educativo de nuestra fuerza laboral. Ahorita lo están cosechando. Porque ahorita ellos también están siendo muy agresivos en atraer inversión extranjera. Panamá ha generado todo un ambiente de propensión de negocios, entonces también están atrayendo. ¿Y quiénes nos estamos quedando un poquito atrás? Nicaragua, El Salvador, Honduras. Y Honduras, hay que decirlo, que venía haciendo bastante buen trabajo y digamos que por el mismo cambio electoral y la incertidumbre que eso a veces despierta es que muchas cosas se han suspendido, pero aún así esta semana tuvieron un par de anuncios interesantes en cuanto a fábricas, apertura de fábricas bastante simbólicas. Entonces a eso me refiero, es como nos vamos a seguir peleando aquí o nos vamos a seguir viendo el ombligo entre los salvadoreños o vamos a entender que estamos en una carrera y que nosotros vamos así como que caminando a paso lento mientras que otros países se han puesto las pilas, pues. También otra de las láminas destaca el PIB real de El Salvador, básicamente lo fija en un 2% y esto es de poner atención, sobre todo como decimos, porque la meta es crecer, la meta es llegar a 5, a 6% y esto nos da pues un reflejo de lo que está ocurriendo. Ahora, hay que decirlo, no es un dato cerrado, es decir, si se toman políticas, si se enrumban ciertas trabajo en la inversión, en la atracción de inversión, en generar mayor tipo de exportación y diversificación o trabajo coordinado con el sector privado, estos números pueden cambiar. Sí, y de hecho ese es el mensaje de esta presentación. Creo que y una transformación que hemos hecho nosotros en ANEP es que digamos que estamos acostumbrados a que dábamos el reporte de cómo nos ha ido hasta ahora, que era como una especie de no fue bien, no fue mal, la celebración o la tragedia. Y la verdad es que eso está bien, eso es parte de revisar que hemos hecho la fecha, que se ha hecho bien, que se ha hecho mal. Pero nosotros nos están volcando y por eso es que el informe ahora lleva tendencias que estamos viendo mucho más hacia afuera en el mundo, qué están haciendo los otros países, porque la idea es, este es el resultado ahorita, ¿cómo lo mejoramos?
a dónde deberían de estar las apuestas estratégicas. Y por eso es que en el informe de este año, de este semestre, nosotros decimos claramente, el objetivo del país debería ser atracción de inversión privada. Esa es la oportunidad que está ahí sentada afuera. El nearshoring no lo estamos aprovechando nosotros como El Salvador como podríamos. De nuevo, tenemos la misma zona horaria que los Estados Unidos. Estamos sumamente cerca. Y ahorita Estados Unidos quiere dejar de depender tanto de los países asiáticos para su producción. Tenemos todo, solo es de ordenarnos, establecer reglas claras, tener un poquito más de certidumbre en el ambiente y que los privados hagamos nuestra parte, que es ser más productivos. Muy bien, hay otra lámina que establece también una comparación de los datos del PIB trimestral con el IVAE, para tener una idea también de cómo se va moviendo la proyección del desarrollo económico. Ahí está el del IVAE. Sí, fíjate que a nosotros nos gusta enfocarnos en los últimos recuadros porque eso es el último año. O sea, claramente si lo vemos versus el año pasado, volvemos. No debería ser, debería ser un punto inspiracional, pero no de comparación, porque era extraordinario. Pero si vemos los dos cuadritos de este año, vemos dos cosas interesantes. En el primer trimestre nos ralentizamos. De nuevo, había mucha incertidumbre política en el ambiente, bastantes cambios abruptos. El empuje de la recuperación mundial se ralentizó. Pero si te fijas, por ejemplo, en este último trimestre, otra vez, el sector privado que ha estado haciendo mejoras y con inversiones de capital pequeños para ampliar sus operaciones, ves cómo eso nos levanta un poquito la colita, ¿verdad? Eso es el tipo de esfuerzos sostenidos que tenemos que mantener. O sea, de verdad, si le apostamos a la productividad y a la competitividad, los resultados van a venir. Pero si esperamos hacer lo mismo que hemos venido haciendo en las últimas décadas, pues vamos a tener el mismo resultado. Ahora, ¿qué tanto influye el clima político o el ambiente en el país a el tema económico? Porque algunos lo ven extremadamente unido, otros lo ven divorciados, otros lo ven, el gobierno anunció una serie de medidas económicas ante la inflación y los datos podrían ser reflejo exclusivamente de las medidas. Otros dicen, no, también influyen otros temas políticos internos a la atracción o no de inversión. No, sí, definitivamente influye bastante. Ciertamente hay que decirlo, no es culpa ni responsabilidad sola, ni de solo de los privados, ni de solo del gobierno, cómo le va la economía. Es un esfuerzo conjunto. Pero sí es cierto que, lo vemos ahorita, hay un esfuerzo, hay una ventana de oportunidad. Estados Unidos está desde el gobierno y desde el sector privado diciendo, mi apuesta de largo plazo es no depender de Asia y traer inversión. Desde México hasta Panamá están aprovechando esa oportunidad. Y El Salvador nos hemos quedado un poquito en rezago. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando el esfuerzo gubernamental porque hay una especie o había hasta la fecha una especie de conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. Entonces digamos que perdíamos el impulso público. Y a nivel privado, nosotros nosotros hacemos actividades de promoción de inversión para atraer inversiones, para que nuestros socios tengan nuevos socios en el extranjero. Y a veces sí, desde afuera El Salvador se ve sumamente convulso. Digamos, la gente sí, el tema de la suspensión de derechos constitucionales puede entender que hay un objetivo de seguridad pública, pero al mismo tiempo, si yo soy un extranjero, quiero saber si puedo venir acá y tener mi vida sin ningún tipo de suspensión de derechos. Eso es difícil de explicar, pero más que todo creería yo que lo que sí invitamos a las autoridades y a la Asamblea Legislativa es a que regularicen los procesos de formación y reforma de ley. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Porque de verdad, y esto no es un drama y es un tema de forma. Los cambios y reformas de ley abruptos generan problemas operativos en nuestras empresas. No es lo mismo para una empresa tener que cambiar todos sus procesos operativos, todos sus procesos contables, todos sus procesos financieros de la noche para la mañana. Necesitamos tiempo y también, de verdad,
necesitamos ser tomados en consideración, que nos permitan hacer observaciones. No hay resistencia al cambio, pero sí necesitamos que ese cambio sea bien administrado, porque si no se genera desorden. Entonces sí creo que en la práctica está siendo difícil para las transnacionales, para las empresas locales, adaptarse tan rápido a cambios que nos salen como de la nada, ¿verdad? O sea, un día se levanta la asamblea y hay una propuesta nueva de ley y a la semana ya es ley. Eso sí nos genera un poquito de ruido, porque al final se quiere estabilidad. Ahora, en el tema de la seguridad específicamente, ese es un tema, el control de la estructura de las pandillas, la extorsión a través de la renta, ese control que se ha tenido de estos temas, ¿sí ayuda también a que pueda generarse inversión o confianza en el país? Ciertamente la seguridad pública también es importante. Por ejemplo, si aquí en El Salvador había territorios donde no se puede ingresar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a distribuir yo productos? ¿Cómo voy a llevar desarrollo a esa comunidad si no puedo poner una tienda, un súper, una fábrica? Nosotros estamos queriendo establecer data así macro, porque la verdad es que hay sectores que nos reportan mayor beneficio, hay otros, sobre todo en el área rural, donde nos dicen que ellos no sienten mayor diferencia. Los resultados son bastante mixtos. No quiere decir que resolver el problema de la inseguridad ciertamente va a ser positivo, pero sí reiteramos el llamado, como lo han hecho los otros, la Cámara de Comercio, de decir, ok, pero no se nos olvide que el régimen de excepción tiene que ser excepcional y que tiene que haber un plazo y una ruta para volver al pleno ejercicio de derechos, porque sobre todo de cara al exterior sí es un tema que genera ruido. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Leonora Selva esta noche con nosotros, directora ejecutiva de ANEP, y estamos analizando los datos que han dado a conocer en una conferencia de prensa esta mañana. Leonora, hay unos del Seguro Social de mayo 2020 a junio 2022, hablando del tema de la recuperación económica a raíz de la pandemia y las afectaciones que se ha tenido en materia económica. Se han recuperado 1.717 empresas y según la data también y la estadística del Seguro Social, hay 732 nuevas empresas ya instituidas. Justamente. De nuevo, para nosotros nos complace mucho haber tenido ese esfuerzo extra que nos permite recuperar empresas y empleos. Y nosotros tomamos los datos del IS porque son empresas no tanto que se registren o que se funden porque una sociedad se fue a sino empresas que están operando y que por ende están cotizando y beneficiando a sus empleados. Correcto. Pero de nuevo, volvemos al término aterrizaje. Realmente veíamos la data y decíamos cuál es la conclusión. Y eso es aterrizaje. ¿Por qué? Porque digamos que en lo que va de este año, y creo que hay otra, la siguiente gráfica creo que lo plantea, o esta misma es, este año llevamos 81 nuevas empresas. O sea, el año pasado generamos casi 2.000, hoy llevamos en la mitad del año 81. Entonces, lo mismo vamos a ver qué pasa con los empleos. Logramos una meta extraordinaria de recuperación de empleos el año pasado y hoy a mitad del año llevamos menos, solo hemos generado un cuarto de lo que generamos el año pasado. Entonces, volvemos. ¿Son malas noticias? No, pero es una llamada de atención de despertemos, volvamos a priorizar la recuperación, el crecimiento económico y la productividad como una meta. Porque si no, vamos a tener lo que teníamos antes que no nos satisfacía. Muy bien, la siguiente, la de cotizantes, la que usted mencionaba del sector privado del IS a junio 2020, junio 2022,
Cotizantes recuperados 71.706, nuevos cotizantes 36.287. Estos son datos oficiales, son del mismo gobierno del Seguro Social. Sí, justamente. Nosotros hemos tomado desde el punto más bajo de pérdidas del año pasado hasta ahora y hemos recuperado esa cantidad que sale ahí. Pero vemos que la gráfica la tendencia empieza a reducirse. Entonces, digamos que hay que consolidar esos empleos que están y seguir generando nuevos. Muy bien, hay otra gráfica un poco más adelante que nos interesa también abordar y es el tema de la inflación. Es un tema también preocupante, no solo para el país, sino para la misma región. Agosto 2022, la inflación está rondando el 7.7%, el acumulado entre enero 2021, agosto 2022, 13.8% de inflación lo que tenemos. Sí, justamente tenemos una inflación de prácticamente 14%. Eso sí son cifras que teníamos décadas, teníamos más de 10 años de no advertir, y eso es precisamente lo que siente la población. ¿Qué estamos nosotros viendo? Por un lado, estamos monitoreando los precios internacionales y ahí hay, por ejemplo, buenas noticias. El precio internacional de la gasolina ha bajado significativamente. Correcto. Ese creo yo que es una medida bastante importante, y luego vemos que ya empezamos a ver una tendencia a la baja de otros productos como materia prima, como trigo y maíz. ¿Por qué no es inmediato? ¿Por qué no dicen, bueno, entonces por qué aquí todavía hay inflación del 7%? Porque aunque las tendencias han cambiado de dirección, digamos, ya no siguen subiendo, sino que han empezado a bajar, el precio sigue estando muy por encima de cómo se tenía antes. Segundo, porque como al mismo tiempo de que había inflación, había una crisis logística, la gente cuando había producto compraba mucho producto, aunque estuviera caro. Las industrias compraban caro, y entonces todas esas como inventarios que han quedado almacenados todavía marcan un precio. ¿Qué prevemos nosotros? Y esto es importante que la población lo tenga en la mira para que tome decisiones adecuadas de administración. Que la inflación va todavía a seguir, se va a mantener por los 7% por lo que resta del año, y que va a empezar a bajar en el 2023. Pero también va a ser un proceso, no es que en enero ya no va a haber inflación, sino que ahí va a cambiar la tendencia y todavía vamos a ir regularizándonos. Ahora, esto dependiendo la coyuntura o el entorno internacional. Sí, las tendencias siguen como están exactamente ahorita. Un tema importante que estamos monitoreando es la crisis energética que hay en Europa, por ejemplo, que va a determinar si Europa entra o no en recesión. Claro, Europa no es nuestro mercado principal, pero al final sí es un consumidor del mundo bastante importante, y ellos ahorita por el conflicto, ahí sí, por el conflicto Rusia-Ucrania, están enfrentando una crisis energética en invierno, ¿no? que para ellos es una situación crítica. Entonces eso va a determinar mucho si Europa entra o no en recesión. Estados Unidos tiene que definir si va a entrar en recesión, pero sobre todo, qué tan profunda y qué tan larga puede ser esa recesión. Si es leve, puede ser que no comprometa al país tanto, pero si es profunda o si es larga, sí nosotros vamos a tener que reconfigurar y adaptarnos, porque al final el 42% de nuestras exportaciones son Estados Unidos. Muy bien, vamos a revisar ahora sobre la canasta básica alimentaria. Hay una gráfica a julio 2022, ahí salen, está dividido en dos, la urbana, básica urbana, $239, y la básica rural, 178. Estos son los últimos datos, pues proporcionados por la Digestic con la encuesta, la última encuesta formulada. Sí, por eso es que de nuevo decimos que en tema inflacionario estamos lejos de salir del embrollo. Creemos que eso se va a mantener todo el 2022, y nuevamente que en el 2023 podemos empezar a ver una tendencia a la baja. Eso implica que tanto empresas como ciudadanos tomemos decisiones más inteligentes sobre cómo se gastan y se compran los recursos. Ahí hay muy poco que hacer por el momento,
pero hay que resistir, creo yo. Y esas medidas implementadas por el gobierno, lo de los impuestos a la importación de materia prima o algunos artículos de la canasta básica, han ayudado a un poco a la estabilización de precios. La Defensoría del Consumidor nos decía, más que todo ha ayudado a que no hay escasez de producto, como ha ocurrido en otros países, que de repente tal artículo no hay. Uno va a las despensas o a los supermercados y no se encuentra. Aquí hay, el problema es el precio. Sí, justamente. A ver, yo diría dos cosas. ¿Cuál de todas las medidas, cuál fue la que nosotros sí consideramos fue la más idónea en su momento? Fue el subsidio que se dio a la gasolina, a los combustibles, sí, que generó una fijación de precio artificial. Eso fue bastante positivo porque la gasolina no solo es la que consumimos nosotros directamente en el carro, sino que en todos los procesos productivos, no importa lo que usted haga o venda, estaba ahí, era un costo que estaba ahí. Las demás, los temas de liberación o exenciones a impuestos de aranceles o de importación, eso era un poquito más complejo y lo advertíamos, vean. No es tanto que va a bajar el precio como que nos va a permitir no tener escasez. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos tratados de libre comercio, muchos de los productos que nosotros ya importamos con arancel cero. Lo que estaba subiendo los precios no era un tema especulativo, era la demanda mundial. Entonces era difícil que nosotros lo controláramos. Y vuelvo, tampoco es cierto, y la misma Defensoría del Consumidor creo que lo verificó con sus inspecciones, no es cierto que el empresario sube los precios a su antojo. Ni quiere ni puede hacer eso, porque honestamente si pone un producto muy caro simplemente deja de vender, o sea, la población no lo va a comprar. Nosotros teníamos empresas que su inflación, sus costos habían tenido un incremento del 15% y el aumento de precios no llegaba ni al 5%, es decir, ellos estaban absorbiendo 2/3 de la inflación, ¿ya? Y entonces la misma Defensoría del Consumidor lo verificó. Ellos mismos reportaban más de 40,000 inspecciones a gaseras, 70,000 inspecciones a supermercados y almacenamientos, y de verdad que las mismas cifras de la Defensoría te decían que en uno u otro caso no habían más del 0.007 de expedientes abiertos. ¿Por qué? Porque al final el sector privado no estaba especulando, el sector privado formal. Claro. Esa es otra particularidad. Siempre en estos temas a veces se nos olvida como población que la mayoría de nuestra población consumimos sector informal y ahí sí no podemos controlar la especulación porque no, o sea... Vamos a chequear otra gráfica también que nos interesa ver y es la de la inflación a junio comparada a nivel centroamericano. Pues ahí vea usted los resultados, cómo estamos, cómo nos ubicamos, solo estamos arriba de Panamá básicamente. Sí, entonces... Ahí es donde las noticias son tragicomedia, ¿verdad? Porque, por un lado, nuestra inflación sí es menor que la de la mayoría de países centroamericanos, ¿ya? No es casualidad que El Salvador y Panamá tengan la moneda, estén casi dolarizados, están dolarizados. Pero eso no significa que sea una inflación que no le duele a la población, porque comparado a nuestra propia inflación, 7.7% es una inflación que no habíamos visto en más de 15 años. Muy bien, y ya para cerrar este bloque también queremos chequear, Leonor, hay un dato de la inversión privada que lo mencionábamos hace un momento. En 2021, 5.291 millones, es decir, un 18.4%, versus la inversión pública 2021, que es el último dato que se tiene, 739 millones de dólares. Exacto. Digamos que de alguna forma sí nos complace que este año se esté reactivando la inversión pública, que al final sí nos ayuda a dinamizar todo lo demás, porque el año pasado, en el último año, digamos que es la inversión privada la que había estado despuntando y sacando adelante la inversión en El Salvador. La inversión pública sobre todo se está viendo en temas de ampliando operaciones o aumentando productividad de las empresas ya existentes. Entonces, el empresario que ya está acá sigue comprometido con El Salvador y está viendo cómo mejora sus operaciones. ¿Qué nos falta?
nueva inversión. Y eso es el llamado de este informe, a que nos enfoquemos en eso. Necesitamos más inversionistas viniendo a El Salvador a generar más empleos y mayores oportunidades de negocios para todos. Y eso vamos a revisar después de la pausa. También hay una lámina de la inversión extranjera directa a nivel regional, cómo estamos comparado con los países del Istmo. Así que vamos a analizar esa gráfica luego de la pausa. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos que al regresar de la pausa también íbamos a ver el tema de la inversión extranjera directa a nivel regional, pues cómo se encuentra El Salvador. Siempre es bueno hacer ese punto de comparación con los países centroamericanos, así que vamos, Leonor, a revisar la gráfica y a ver qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que pueden estar haciendo los otros países. Justamente, a ver, lastimosamente lo que nos dice la gráfica es que en materia de inversión extranjera, somos el país de Centroamérica que menos inversión está atrayendo. Y eso, te vuelvo a decir, hay una especie de río revuelto en el mundo donde se está reconfigurando. Y alguien que tenía operaciones en Asia, en India, en China, pero su mercado es Estados Unidos, está pensando en traer esas fábricas para la región. Los demás países centroamericanos, en buen salvadoreño, los demás países están más vivos y están siendo capaces de atraer esa inversión, y El Salvador se está quedando un poquito en rezago. ¿Por qué? Por lo mismo, la falta de reglas claras y el capital humano no calificado para algunos procesos que requieren mayor nivel educativo. Máquina electrónica, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, nosotros hace unos meses hicimos un evento con la Universidad de Arizona, porque el estado de Arizona ha decidido que su apuesta económica es el diseño, es la fabricación de microchips, precisamente para no depender de Asia. Y están buscando en la región centroamericana quienes puedan ensamblar algunas de esas partes. ¿Y qué pasa? Pues precisamente que la mano de obra salvadoreña todavía no tiene el nivel educativo suficiente para hacer eso. Esa tiene que ser una apuesta para el futuro. Y yo sé que suena a veces muy lejano, pero si no sembramos, nunca vamos a cosechar nada nuevo. Entonces tenemos que hacer esa apuesta. No, y no es un futuro. La pandemia nos dejó ver, a mi criterio, que se puede hacer negocios con todo el mundo. Se nos queda pequeño a través de una computadora. O sea, ese conocimiento no solo es para la misma atracción de inversión extranjera, sino el desarrollo de nuestra gente, la capacitación y empezar a generar buenos empleos individuales. Y es eso, productos más sofisticados pagan salarios mejor. Al final es un círculo virtuoso que nos beneficia a todos, empresarios, trabajadores y gobierno. Entonces esa tiene que ser la apuesta. Muy bien. Vamos a revisar otra de las láminas sobre la deuda pública. Este es un tema también importante a chequear. Junio 2022, 24.664 millones. Esto representa un incremento en 38 meses de 5.423 millones. Sí, esto es, bueno, primero que nada nos incumbe como salvadoreños porque es deuda que pagamos tarde o temprano, la pagamos. Claro. Y muchas veces, a ver, lo importante con la deuda pública, la primera pregunta no es si nos endeudamos mucho o poco, es ¿para qué nos estamos endeudando? Si yo me estoy endeudando para apuestas estratégicas que van a generar más empleo, más productividad, más desarrollo, perfecto. Si solo estoy usando gasto corriente, estoy tirando dinero a la basura como quien solo usa la tarjeta para comprar comida rápida. ¿Qué pasa también con el nivel de deuda pública? Que influye el tema de riesgo país. Estamos llegando a niveles de endeudamiento donde el mercado internacional tiene dudas si podemos cumplir con todos nuestros compromisos. Eso sí es un factor que también los inversionistas extranjeros advierten, porque son indicadores objetivos. O sea, las calificadoras de riesgo ven todos los países del mundo
no tienen ninguna razón política para castigar o beneficiar a El Salvador, sino que ven objetivamente si les parece un país riesgoso o no, y por ende son un referente para los inversionistas. Al final, a veces como ciudadanía decimos, bueno, la deuda pública no me afecta, pero creo que a veces no contamos el costo de oportunidad que tiene el riesgo país en El Salvador. Las cosas que dejamos de hacer, las obras que se dejan de construir y las oportunidades que se dejan de generar por tener un alto riesgo país. Y eso es lo que nosotros sí medimos, ¿no? Vamos a revisar ahora una tabla de deuda pública por periodo presidencial. Han sacado esa data desde el 2019 al 2022. Aquí denota pues muy alto en el último periodo, Leonor. Sí, ciertamente. Ciertamente hay que contar ciertos aspectos como la pandemia, obviamente, claro. Pero sí, también es cierto que el gasto público ha sido principalmente financiado con deuda y sobre todo deuda donde no están claros los objetivos de esa deuda. O sea, de nuevo, yo puedo hacer una apuesta muy agresiva y endeudarme mucho. La pregunta es ¿para qué? O sea, esa deuda tiene que estar invertida en algo que me va a regresar ese dinero. Y eso es lo que también ha faltado en el tema de transparencia. Ahora hay que decir una cosa, esto es, me llamaba la atención, periodos presidenciales no son completos, son los primeros 38 meses de cada gobierno, para ser justos, digamos, en lo que se invirtió en los mismos periodos para incluir al actual presidente Nayib Bukele. Sí. Nosotros hemos tratado de ser lo más justos posibles en esta gráfica. Solo es un tema de estadística de endeudamiento, ¿ve? Entonces no estamos tratando injustamente ni poniendo en alto a ninguno, porque diría yo que la crítica persiste. Históricamente nos hemos endeudado para gastar con la tarjeta de crédito, no para invertir en cosas que nos van a traer retorno como país. Y este año que toca pagar los compromisos. Los compromisos y justamente creo que ahí es el argumento. Tiene razón cuando el ministro de Hacienda dice, estoy pagando la deuda que me dejó el gobierno anterior. Sí, claro. Y la deuda que usted está dejando la paga el que viene. Entonces, y de nuevo es el costo más triste, creo yo, de esto es lo que se deja de hacer, no el monto que se gasta. Bueno, precisamente vamos a chequear la tabla de obstáculos de crecimiento y aparece pues lo que estamos hablando, exactamente, los 800 millones de dólares que por cierto el gobierno dice que ya cuenta con los fondos y que lo van a pagar, no van a caer en impago al cierre del año, y también el compromiso para el 2025. Sí, nosotros sí... desde principios de año, cuando nos hacían la pregunta que si el Estado salvadoreño tenía capacidad de pago, considerábamos que para cumplir los compromisos del 2023 sí hay capacidad de pago. Era importante que el gobierno de El Salvador diera señales claras, porque por alguna razón el mercado y los inversionistas extranjeros no tenían las mismas cifras, pero decían, no estoy claro que El Salvador me va a pagar. Ahorita digamos que con la compra anticipada, con la compra anticipada que se anunció en el gobierno, lo que se buscaba era callar los rumores. O sea, callar ese rumor de pasión a nivel internacional, ese nerviosismo de que El Salvador iba a caer en impago. Por eso es que sí hubo una leve mejora en el tema del ENVI, del riesgo país. Pero, hay que decirlo, es difícil de entender la figura. Pero realmente lo que el Estado salvadoreño está poniendo a disposición es un descuento autoimpuesto, como yo te debo 100. Eso del mecanismo aprobado para la compra de la misma deuda. En buen salvadoreño es esto, le ha dicho a los inversionistas salvadoreños como, bueno, tú estás nervioso que yo no te voy a pagar. Entonces yo voy a hacer un pago anticipado. Si vos no crees que yo te voy a pagar los 100 al final del año, te lo pago ahorita, pero te pago 70. Te lo pago con un descuento que yo me impongo porque vos estás nervioso y no te querés esperar. ¿Me entienden? Sí es un mensaje de tengo dinero para pagar, pero tampoco es el mejor mensaje para los inversionistas, porque es el que quiera romper este vínculo, el que quiera cobrarse ya se cobra, pero a menor precio del que yo le había prometido.
Ahora, sin duda, el pago de estos dos bloques de 800 millones de dólares también manda un mensaje y podría aliviar un poco la estadística o el reflejo en las calificaciones de riesgo que tiene el país. Podría ayudar. Fíjate que ahí es donde yo hago la diferencia. Creo que sí ayuda a bajar el ENVI, que es el precio de endeudarnos para el país. Exacto. Precisamente porque ya le dije a los inversionistas, te pago. Pero son estas medidas que ya para la calificación país, que es un análisis más global de cómo está las finanzas salvadoreñas, porque al inversionista no le importa de dónde le pagas. Lo que quiere es la plata. ¿O me debes? Págame. A las calificadoras de riesgo sí están, porque las calificadoras nadie les debe nada, ellas solo están haciendo un análisis objetivo donde dicen cómo están las finanzas de El Salvador. Entonces ahí es donde yo creo que todavía como país tenemos que hacer más cosas para que nos quiten la baja calificación que tenemos ahorita. Y eso sí es importantísimo para cualquier negocio grande que El Salvador quiera hacer. Y es un esfuerzo de todos, pero hay que hacerlo. Señales claras de estabilidad fiscal, política y social. Son uno de los principales indicadores que los inversionistas pues toman en cuenta a la hora de decidir en qué país invierten. Leonor, gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ti, Eduardo, y gracias a los salvadoreños que nos observan. Los dejo con un mensaje de la situación no es la ideal, pero hay oportunidades y todo depende de que tengamos la actitud y las acciones correctas. Muy bien. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que disfruten su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes. Les esperamos.